Buenos días con todos los presentes al encontrarnos en esta sala de audiencia número 1 de esta ciudad de Tulcán, provincia del Carchi, para dar cumplimiento con providencia dictada en 21 de julio del presente año 2020 por un presunto delito de incumplimiento de órdenes legítimas tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, misma que se sustanciará por procedimiento directa, misma diligencia que estará a cargo del juez ponente Michael Alexander Valenzuela Cuasatar. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenos días con todos los aquí presentes. Soy el doctor Michael Alexander Valenzuela Cuasatar, juez de lo penal de esta sala de audiencias, quien presidirá la presente diligencia de audiencia. Señor secretario, tenga la bondad de certificar si se encuentran presentes los sujetos procesales y de igual forma si nos encontramos en el día y hora señalados. Sí, señor juez. Siendo el día 8 de agosto del presente año 2020, cumplo con mi deber de informar que nos encontramos en el día y hora para la presente diligencia. Asimismo, constato que se encuentran las partes procesales necesarias para la misma audiencia. En representación de la Fiscalía contamos con la presencia del doctor Jefferson Alexander Figueroa Fuel. En representación de la Defensa Técnica contamos con el doctor John Steven Acan Cabrera, en representación del procesado Cristian Andrés Potate Alomía. Muchas gracias, señor secretario. Previo a instalar la presente audiencia, se les recuerda a todos los aquí presentes, por favor, mantener el orden y el respeto debido. De igual forma, apagar los dispositivos electrónicos, ya que se encuentra terminantemente prohibido fotografiar o filmar todo lo actuado de la misma. La presente audiencia estará regida bajo los principios de celeridad, economía procesal, inmediación, contradicción, y la declaro instalada. Una vez constatada la comparecencia de las partes procesales, de tal motivo, en aplicación con lo estipulado en los artículos 601 y 604 del COIP, se cede la palabra a la Fiscalía a fin de que se pronuncie acerca de las cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento. Gracias, señor juez. Dentro del proceso que ha llevado a cabo Fiscalía, no existe ninguna clase de vicios de procedimiento, procedibilidad, competencia o cuestiones de prejudicialidad, señor juez, que pueden afectar la validez del proceso, por lo cual solicito que se declare válido el proceso. Muchas gracias, señor fiscal. Se le concede la palabra al abogado de la Defensa Técnica a fin de que se pronuncie al respecto. Muchas gracias, señor juez. Muy buenos días, señor fiscal, público presente. La defensa técnica del señor Cristian Andrés Poetate Alomía no tiene ninguna alegación en cuanto se trata a los vicios de procedimiento, procedibilidad, prejudicialidad y competencia, por lo tanto también solicito que se declare de válida y procedente la presente diligencia. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias, señor abogado. Una vez que se ha escuchado la intervención de los sujetos procesales, se lo declara válido el proceso y dando continuidad al procedimiento, se le concede la palabra al agente fiscal a fin de que haga sus alegatos iniciales. Gracias, señor juez. Por parte de Fiscalía vamos a realizar nuestra primera intervención, señor juez, manifestando primeramente los hechos sucedidos el día 20 de julio, alrededor de las 3 horas p.m., señor juez. Esto suscitado en la calle Bolívar y Junín, en la casa número 22. Señor juez, el 20 de julio, a las 3 p.m. de la tarde, el señor Cristian Andrés Poetate Alomía ingresa al domicilio de la hoy víctima María Alejandra Correa Narváez. Señor juez, ingresa sin una autorización, ya que el señor es excónyuge de la víctima, e ingresó sin ninguna autorización al domicilio de la víctima a tratarla de agredir, señor juez. Esto no se consumó, ya que la víctima se encontraba con su mamá, la cual impidió que se realice estos actos, señor juez. Por lo cual, el señor Cristian Andrés Alomía continuó tratando de agredirla a la señora María Alejandra Correa Narváez. Por lo cual, señor juez, la señora Michelle Narváez, mamá de la víctima, procedió a realizar una llamada al ECU 911, señor juez, para que acudan miembros de la Policía Nacional, lo cual el señor, al escuchar que estaban llamando
al ECU 911, salió del domicilio, pero más no se alejó del mismo, lo cual intentó otra vez agredirla en la parte de afuera de la casa de la hoy víctima, señor juez, por lo cual se acercaron los policías que mediante el llamado del ECU 911 tuvieron conocimiento de un acto violento en las calles Bolívar y Junín, señor juez, por lo cual se procedió a prenderlo en delito flagrante al señor Cristian Andrés Puetate Alomía, señor juez. Esto, una vez que lo aprendieron al señor Cristian Andrés Puetate Alomía, la mamá de la víctima, la señora Michelle Narváez, presentó a la Policía Nacional que María Alejandra Correa Narváez tenía una boleta de auxilio en contra del señor Cristian Andrés Puetate Alomía, ya que el señor con anterioridad ha sido agresor y ha sabido realizar actos de violencia tanto física y psicológica contra la señora María Alejandra Correa Narváez, señor juez. Por lo cual, en el proceso 2019-11-18, tiene emitida una boleta de auxilio a favor de la señora María Alejandra Correa Narváez, señor juez. Por lo cual, señor juez, Fiscalía en esta audiencia va a demostrar que el señor Cristian Andrés Puetate Alomía ha incurrido en el delito tipificado y sancionado en el artículo 282, tipificado y sancionado. Esto es con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, señor juez, en calidad de autor, como lo establece el artículo 42, numeral 1, autor directo, señor juez. Esto vamos a demostrar con las pruebas incorporadas al proceso. Esto es la prueba documental de la boleta de auxilio, el testimonio del agente aprensor, la Policía Nacional que acudió al llamado, y los testimonios y el peritaje del reconocimiento facial del video de vigilancia del ECU 911, señor juez. Hasta aquí mi primera intervención, señor juez. Devuelvo la palabra. Muchas gracias, señor agente fiscal. Bajo el principio de contradicción, se le concede la palabra al señor abogado de la defensa técnica a fin de que realice su alegato de apertura. Muchas gracias, señor juez. Muy buenos días con todos los presentes. La defensa del señor Cristian Andrés Puetate Alomía en la presente diligencia de audiencia demostrará que mi defendido realizó tal acto únicamente por causas y circunstancias mayores, dado que, señor juez, el día lunes 20 de julio, la menor, Andrea Elizabeth Puetate Narváez llamó a su padre, mi defendido, el señor Cristian Andrés Puetate Alomía, produciéndose un corte de la llamada, lo que mi defendido la llamó nuevamente, manifestándole a su hija de que su madre no se encontraba en la casa desde el día anterior. Por tal circunstancia, la menor se encontraba indefensa en el sector en donde vive. Además, cabe recalcar que es un sector demasiado peligroso en donde se han producido demasiados actos delictivos, a lo que mi defendido, el señor Cristian Andrés Puetate Alomía, acude en horas de la tarde, apenas acaba de terminar la llamada con su hija, al domicilio. Posteriormente, al llegar al domicilio, ya se encontró con la presencia de la señora María Alejandra Correa Narváez, misma que al notar la presencia de mi defendido, se alteró y estaba en un estado de histeria. Debido a esto, también la acompañó su madre, la señorita Ana Michelle Narváez Anrango, misma que lo amenazaba con meterlo preso, debido a que tenía antes una boleta de auxilio, manifestándole mi defendido únicamente de que no estaba ahí para realizar tales actos de amenazas ni nada por el estilo, sino únicamente para acompañar a su hija, debido a que le había informado de que su madre no se encontraba en la casa ya un día completo. A esto, señor juez, lo voy a demostrar a través del oficio de un oficio que se realizó a las oficinas de Claro, en donde se demuestra el historial de las llamadas, constando la primera llamada como registro de la hija de la menor, Andrea Elizabeth Puetate Narváez. Asimismo, el registro que mi defendido realizó la llamada a la menor, a su hija, y el testimonio de mi defendido. Hasta aquí la intervención, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado de la defensa técnica.
Dando continuidad al proceso, se va a dar inicio a la práctica de prueba, según lo que nos establece el artículo 615 del Código Orgánico Integral Penal, para lo cual se le concede la palabra al abogado al señor agente fiscal, perdón. Gracias, señor juez. Dando continuidad a lo establecido en el artículo 615 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, esto es acerca de la práctica de las pruebas, señor juez, solicito que se recepte el testimonio de la mamá de la víctima, la señora Michelle Narváez, señor juez, por lo cual solicito que se llame a la audiencia. Señor secretario, tenga la bondad de convocar a esta sala de audiencias a la señora Michelle Narváez Anrango. Sí, señor juez. Se solicita la comparecencia de la señorita Ana Michelle Narváez Anrango, por favor. Presente. Muy buenos días, señorita. Buenos días. Tenga la bondad de levantar su mano derecha, por favor. Señorita Narváez, ¿jura ante la Constitución decir toda la verdad en cuanto a lo que se le pregunte dentro de esta audiencia? Sí, juro. Se le recuerda, señorita Narváez, que si usted llegara a faltar a la verdad, se le puede ser sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años bajo el delito de perjurio. Muchas gracias. Señor agente fiscal, continúe, por favor. Gracias, señor juez. Señora Michelle Narváez, ¿nos podría dar a conocer acerca de lo sucedido el 20 de julio del 2020 alrededor de las 3 p.m. en el domicilio de su hija? Sí, señor. El día 20 de julio, a eso de las 3 de la tarde, yo me encontraba con mi hija en su casa, que es por la Bolívar y Junín, en la casa número 22, a lo que llega el ex esposo, el señor Cristian Puetate, y entra a la fuerza y trata de quererla golpear. Entonces yo traté de defenderla y él seguía muy agresivo. Entonces llamé al ECU 911 y mi hija salió y él sale atrás, y también hubo los forcejeos. Entonces ya llegó la policía y ya se lo llevaron al señor preso. Gracias, señora Michelle Narváez. Le voy a hacer unas preguntas, las cuales quiero que me respondan. Le voy a hacer preguntas puntuales. ¿Usted ha mirado o ha observado este tipo de comportamiento anteriormente cuando su hija convivía con el señor Cristian Andrés Puetate Alomía? ¿Ha observado estos actos violentos que realizaba el señor Cristian Andrés Puetate Alomía? Sí, el señor varias veces ha intentado agredirla. Era una persona grosera. Entonces ella tiene una boleta. ¿Por qué? ¿Usted tiene conocimiento de que por qué motivos le emitieron una boleta de auxilio a su hija? Porque la anterior vez, hace unos 4 o 5 meses, intentó golpearla nuevamente. Entonces, por eso ella fue a poner la denuncia y le dieron una boleta de auxilio. Usted manifestó que el señor Cristian Andrés Puetate Alomía ingresó al domicilio de su hija de manera violenta. Esto es decir, ¿nos podría explicar claramente cómo ingresó al domicilio de su hija? Si tuvo que forcejear alguna puerta, ¿eso nos podría manifestar? Objeción, señor juez, el señor fiscal está tratando de introducir su respuesta en la pregunta. Al lugar, señor fiscal. Sí. Voy a realizar otra pregunta, señor juez. Señora Michelle Narváez, ¿nos podría dar a conocer de qué manera ingresó el señor Cristian Andrés Puetate Alomía al domicilio de su hija? Bueno, yo acababa de llegar y la puerta quedó entreabierta. Entonces el señor llegó y la empujó y que quería ver a la niña y empezaron a discutir. Ya. Señora Michelle Narváez, ¿nos podría dar a conocer
si el señor Cristian Andrés Poetate Alomía ingresó de una forma pacífica al domicilio de su hija. No, él ingresó alterado, como le digo, llegó como enojado contra mi hija y que quería verla a la hijita de él. Ya. Muchísimas gracias, señor juez. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, señor fiscal. Señor abogado de la defensa técnica, ¿va a practicar el contrainterrogatorio? No, señor juez. Muchas gracias. Señor fiscal, ¿podemos liberar a la testigo? Sí, señor juez. Señor abogado de la defensa técnica. Sí, señor juez. Muchas gracias, señor Narváez, muy amable. Señor juez, también solicito que se recepte el testimonio del agente aprensor, la señora Camila Andrade, señor juez, quien realizó la aprehensión el 20 de julio en las calles Bolívar y Junín, por lo cual solicito que se convoque a la audiencia. Señor secretario, tenga la bondad de convocar a esta sala de audiencias a la señora Camila Estefan Andrade Manosalvas, por favor. Sí, señor juez. Se solicita la comparecencia de la señorita Camila Estefan Andrade Manosalvas, por favor. Buenos días, señor juez. Buenos días. Señora Andrade, tenga la bondad de levantar su mano derecha, por favor. Señor Andrade, ¿jura usted ante la Constitución decir toda la verdad en cuanto a lo que se le pregunte dentro de esta audiencia? Sí, juro. Señor Andrade, se le recuerda que si usted llegara a faltar a la verdad puede ser sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años bajo el delito de perjurio, tipificado y sancionado en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal. Muchas gracias. Señor fiscal, continúe, por favor. Gracias, señor juez. Señorita Camila Andrade, ¿nos podría dar a conocer acerca de lo sucedido el 20 de julio, alrededor de las 3 horas de la tarde, cuando usted se encontraba prestando sus servicios? Buenos días. El día lunes 20 de julio del 2020, aproximadamente a eso de las 3 de la tarde, encontrándome de servicio en lo que es el circuito 8, que corresponde al Parque Isidro Ayora, recibimos una llamada de emergencia por parte del EQ 911, informándonos que en la calle Bolívar y Junín, exactamente en el lugar, la señora María Alejandra Correa Narváez, la cual había intentado haber sido agredida por su ex cónyuge. Por lo cual la señora nos presentó una boleta de auxilio y por ende se procedió a prender al señor, el cual había sido su ex cónyuge, ya que se encontraba en el lugar. Gracias, señorita Camila Andrade. Le voy a realizar unas preguntas puntuales y solicito que se respondan de la manera más clara posible. Señorita Camila Andrade, ¿nos podría dar a conocer cuál era la actitud que tenía el señor Cristian Andrés Poetate Alomía, es decir, a la persona que aprendieron el día 20 de julio? El señor mostraba una actitud de nerviosismo y tampoco quería colaborar para poderlo aprender. A usted le indicaron, señorita Camila Andrade, a usted me podría indicar quién le indicó acerca del documento que tenía la señorita María Alejandra Correa Narváez acerca de la boleta de auxilio. La boleta de auxilio fue presentada por la señora hoy víctima, la señora María Alejandra Correa Narváez.
No más preguntas, señor juez. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, señor fiscal. Abogado de la defensa técnica, ¿va a practicar el contrainterrogatorio? Sí, señor juez. Continúe, por favor. Muchas gracias, señor juez. Señorita Camila Estefan Andrade Manosalvas, ¿nos puede informar, por favor, si usted cuenta con alguna sanción administrativa durante sus años de labor? Ninguna sanción, señor abogado. Ya. ¿Nos puede manifestar, por favor, de nuevo, quién fue la persona que le presentó la boleta de auxilio? La hoy víctima, la señora María Alejandra Correa Narváez. Muchas gracias, señor juez. Hasta aquí el interrogatorio, con una aclaración de que la testigo no tiene concordancia con la teoría de la fiscalía porque la boleta la había presentado la señora Ana Michelle Narváez en rango. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, señor abogado. Señor fiscal, ¿podemos liberar a la testigo? Sí, señor juez. Señor abogado. Sí, señor juez. Muchas gracias, señorita Andrade, muy amable. También, señor juez, solicito que sea llamada la señorita perito Grace Changuán, quien realizó el peritaje acerca del reconocimiento facial en el video de videovigilancia del ECU 911, señor juez. Señor secretario, tenga la bondad de convocar a esta sala de audiencias a la señorita Grace Kelly Changuán Pavón. Claro, señor juez, se solicita la comparecencia de la señorita Grace Kelly Changuán Pavón, por favor. Buenos días. Buenos días, señorita Changuán. Tenga la bondad de levantar su mano derecha, por favor. Señorita Changuán, ¿jura usted ante la Constitución decir toda la verdad en cuanto a lo que se le pregunte dentro de esta audiencia? Sí, juro. Señorita Changuán, se le recuerda que si usted llegara a faltar a la verdad, puede ser sancionada con penas privativas de libertad de 1 a 3 años bajo el delito de perjurio, tipificado y sancionado en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal. Muchas gracias. Señor fiscal, continúe, por favor. Gracias, señor juez. El señorita Grace Changuán, ¿nos podría dar a conocer acerca del peritaje realizado acerca de los hechos suscitados el 20 de julio? Bien. El día 24 de julio del año 2020 se me designó a mí para realizar el peritaje correspondiente al reconocimiento facial del día 20 de julio del año 2020 acerca del señor Cristian Andrés Petate Lomía, en el cual consistió mi peritaje. El reconocimiento facial es una aplicación dirigida por un ordenador que identifica automáticamente a una persona en una imagen digital. Esto es posible mediante un análisis de características faciales del sujeto extraídas de una imagen o de una fotografía clave de una fuente de video. Es decir, en este caso se utilizó las cámaras de videovigilancia del ECU 911 y esta fue comparadas con una base de datos que poseíamos nosotros. El programa de reconocimiento facial aplica una especie de rejilla al rostro que mide las distancias entre los ojos, la nariz, la boca y entre otras características que son primordiales de una persona y busca las coincidencias con las imágenes de las que ya se dispone en nuestra base de datos. Se trata de algo muy parecido, señor juez, como lo que podemos observar en el cine, en las películas o en la televisión, cuando se coteja una imagen de un sospechoso con las fichas de una base para saber si este señor adeuda con la justicia. Este peritaje tiene el 100% de efectividad mediante el método científico que se realiza. ¿Y cómo funciona? Mediante un algoritmo codificado automáticamente a la imagen por el señor Cristian Andrés Petate Lomía y es coincidente 100% con la cámara de videovigilancia del ECU 911. Hasta aquí mi peritaje, señor fiscal.
Gracias, señorita Grey Changuán. Le voy a realizar unas preguntas, lo cual solicito que sean respondidas. Ya. ¿Nos podría repetir qué porcentaje de efectividad tiene el peritaje que usted realizó? 100% de eficacia. También nos podría volver a repetir qué procedimiento científico utilizó, qué método científico utilizó en el peritaje. El método científico es mediante un algoritmo que se utiliza, que este mismo es un codificador automático de la imagen, ya sea la imagen que tenga una luz natural o artificial, y mediante las rejillas que utiliza a través de la identificación, como son los ojos, la nariz, la boca, y las cosas características de una persona en su primer plano. Ya. Señorita Grey Changuán, usted en el video, cuando realizó el reconocimiento facial del señor Cristian Andrés Puetate Alomía, con el video de los hechos suscitados el 20 de julio, ¿usted qué logra visualizar en el video del ECU 911? ¿Qué comportamiento tiene el señor Cristian Andrés Puetate Alomía? Objeción, señor juez. La perito es únicamente especializada para realizar el reconocimiento, más no la actitud que toma la persona que se encuentra en el video. Al lugar, señor fiscal. Gracias, señor juez. Voy a reformular mi pregunta. Continúe, por favor. Señorita Grey Changuán, usted hizo el reconocimiento facial del video del ECU 911. Usted señaló que el porcentaje de efectividad es el del 100%. Es decir, que usted en su peritaje demuestra y está segura de que el señor Cristian Andrés Puetate Alomía es el mismo señor que realiza los actos violentos en el video del ECU 911. Sí, señor fiscal, eso es lo que asigna el cotejo de la imagen al momento de realizar la comparación. Gracias, señor juez. No más preguntas. Muchas gracias, señor fiscal. Señor abogado de la defensa técnica, ¿va a practicar el contrainterrogatorio? Sí, señor juez. Continúe, por favor. Señorita perito, ¿nos puede decir, por favor, en qué se basa para decirnos que tiene un 100% de eficacia el peritaje que usted realizó? Señor abogado de la defensa, si nos podemos hablar de lo trascendental que es la historia que conlleva y los informes periciales y en el rama de la investigación científica y mi especialización que conlleva el reconocimiento facial, hablaríamos de 100 años atrás que viene el 100% de efectividad. Anteriormente eran las imágenes en 2D, ahora es en 3D, que ya tiene que se puede identificar con mayor exactitud. Por eso este reconocimiento del peritaje nunca falla. ¿Nos puede mencionar, por favor, cuántos peritajes realiza usted al mes? Aproximadamente 7 peritajes. ¿Y ha tenido alguna sanción administrativa? Ninguna hasta el momento. Nada más preguntas, señor juez. Muchas gracias, señor abogado. Señor fiscal, ¿podemos liberar a la testigo? Sí, señor juez. Señor abogado. Sí, señor juez. Muchas gracias, señorita Changuán, muy amable. Gracias. Señor juez, dando continuidad a los medios probatorios establecidos en el artículo 498 del Código Orgánico Integral Penal, como último medio probatorio, por parte de la Fiscalía, tenemos una prueba documental, esto es la boleta de auxilio emitida el 20 de mayo del 2020 a favor de la señorita María Alejandra Correa Narváez y en contra del señor Cristian Andrés Puetate Alomía, en el proceso con número 2019-1118, señor juez, para que sea tomada en cuenta en mi alegato final, en la cual, señor juez, se demuestra tanto la protección que tiene la señorita María Alejandra Correa Narváez en contra del señor Cristian Andrés Puetate Alomía. Es decir, que esta medida de protección fue emitida para salvaguardar tanto la integridad física, psicológica
de la señorita María Alejandra Correa Narváez y de sus hijos, señor juez. Como consta en la boleta de auxilio, tiene el señor Cristian Andrés Puetate Alomía una prohibición de acercamiento a la víctima y de los lugares que reside la víctima y del lugar de domicilio de la víctima, señor juez. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Devuelvo la palabra. Muchas gracias, señor fiscal. Dando continuidad al proceso, solicitamos al señor abogado de la defensa técnica que realice la práctica de todos sus medios probatorios. Muchas gracias, señor juez. Como medio probatorio solicito que se tome en cuenta el testimonio de mi defendido, el señor Cristian Andrés Puetate Alomía, por favor. Buenos días, señor juez. Buenos días, señor Puetate. Se le recuerda que su testimonio va a ser emitido de forma voluntaria. Usted no va a estar obligado en ningún momento a rendir su testimonio. Si usted gusta, su abogado defensor se lo debió de haber manifestado que usted puede acogerse al silencio. ¿Está de acuerdo con lo que le estoy diciendo? Sí, señor juez. Muchas gracias. Señor abogado, continúe, por favor. Señor Cristian Andrés Puetate Alomía, ¿nos puede decir, por favor, qué fue lo que sucedió el día lunes 20 de julio? Sí, señor abogado. El día 20 de julio, a eso de las 2:30 de la tarde, recibí una llamada telefónica de mi hija, en lo cual la noté preocupada porque su mamá no había llegado a la casa. Entonces, yo me preocupé y en el momento de que recibí la llamada de mi hija, porque el sector donde vive mi hija es un sector muy peligroso, en lo cual en el momento que mi hija me llamó, se cortó la llamada. Entonces yo intenté llamarle enseguida, lo cual no me contestaba. Entonces, en ese momento acudí a ir a la casa para ver qué es lo que pasaba. Al momento que yo llegué a la casa, la encontré a mi ex mujer ahí en el lugar con mi ex suegra. En lo que yo les pregunté qué pasaba, ellas no me supieron manifestar nada, y en ese momento apareció la policía y me detuvieron sin ninguna razón. Ya, señor Cristian Andrés Puetate Alomía, ¿nos puede decir, por favor, cómo ingresó usted a ese domicilio? Sí, señor abogado. Yo, como antes vivía en esa casa, yo tengo mis llaves, entonces ingresé con las llaves que yo todavía tengo. Ya. Señor Puetate, ¿usted presentó resistencia al momento de su aprehensión? No, en ningún momento presenté resistencia ante los señores policías. Ya. No más preguntas, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Señor fiscal, ¿va a practicar el contrainterrogatorio? Sí, señor juez. Continúe, por favor. Gracias, señor juez. Señor Cristian Andrés Puetate Alomía, le voy a realizar unas preguntas puntuales y solicito que sean respondidas por usted. Sí, señor. Andrés Puetate Alomía, ¿usted tenía conocimiento acerca de la boleta del proceso 2019-11-18 en su contra y a favor de la señora María Alejandra Correa Narváez? Sí tenía conocimiento, señor agente fiscal. Ya. Otra pregunta, señor Cristian Andrés Puetate Alomía. ¿Usted tenía conocimiento de las prohibiciones que le impusieron a usted en la boleta de auxilio a favor de la señora María Alejandra Correa Narváez? Objeción, señor juez. Mi defendido ya mencionó que tiene conocimiento de la boleta. En la boleta ya menciona todo lo que contiene las prohibiciones. Al lugar, señor fiscal. Gracias, señor juez. No más preguntas por parte de la Fiscalía. Devuelvo la palabra, señor juez. Muchas gracias. Señor abogado, continúe, por favor. Muchas gracias, señor juez. Dando continuidad, por prueba documental, solicito
que se incorpore el oficio realizado a las oficinas de Claro, en donde se consta el historial de llamadas realizados el día 20 de julio del año 2020, en donde consta como primera llamada que se realizó desde el número 096 86 86 454, perteneciente a la menor Andrea Elizabeth Puetate Narváez, hija de mi defendido. Por consiguiente, en la llamada también que realizó mi defendido a la menor, a su hija, en ese día, para constatar de que la menor fue quien lo llamó a pedir su ayuda. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. ¿Son todos sus medios probatorios, señor abogado? Sí, señor juez. Perfecto, muchísimas gracias, señor abogado de la defensa técnica. Dando continuidad al proceso y dando cumplimiento a lo que nos establece el artículo 618 del Código Orgánico Integral Penal, esto es los alegatos finales, se le concede la palabra al agente fiscal a fin de que realice su alegato final. Gracias, señor juez. Sí, señor juez, en la última intervención por parte de la Fiscalía va a hacer mención acerca del nexo causal, esto es decir, la existencia de la infracción y la responsabilidad del hoy procesado. ¿Cómo se ha llegado a demostrar, señor juez? Esto mediante el testimonio de la mamá de la víctima, en el cual dio a conocer que el señor Cristian Andrés Puetate Alomía se acercó al domicilio de su hija, la señora María Alejandra Correa Narváez, señor juez. También, mediante el peritaje realizado por la perito Grey Changwan, se da a conocer y se establece que el del video de la cámara de videovigilancia del ECU 911 es el señor Cristian Andrés Puetate Alomía, que se encuentra al exterior del domicilio de la señora María Alejandra Correa Narváez, señor juez. También, con el testimonio del agente aprensor, se puede demostrar y se ha demostrado en esta audiencia que el señor Cristian Andrés Puetate Alomía tiene una boleta de auxilio en contra de él, a favor de la señora María Alejandra Correa Narváez, en la cual manifiesta que el señor Cristian Andrés Puetate Alomía no puede acercarse tanto a la víctima, a lugares que concurre la víctima y al domicilio de la víctima, señor juez. Esta también como prueba documental se ha incorporado y se ha demostrado que el señor Cristian Andrés Puetate Alomía tiene vigente unas prohibiciones en su contra mediante una boleta de auxilio expedida el 20 de mayo del 2020 en el proceso 2019-11-18, señor juez. Esto va que se ha demostrado la existencia de la infracción del delito tipificado y sancionado en el artículo 282, que nos habla acerca del incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, es decir, que incumple las órdenes que fueron interpuestas en su contra en el proceso 2019-11-18, señor juez. Esto es acercarse a la víctima o al domicilio de la víctima o a lugares que concurre la víctima, señor juez. Ahí se ha demostrado la existencia de la infracción penal, señor juez. La responsabilidad se la ha demostrado mediante el peritaje y los testimonios tanto del agente aprensor y de la mamá de la víctima. La responsabilidad y la materialidad de la infracción es que el señor Cristian Andrés Puetate Alomía, el día 20 de julio, aproximadamente a las 3 de la tarde, se encontraba, señor juez, afuera del domicilio de la señora María Alejandra Correa Narváez, señor juez. Es decir, que se ha demostrado el nexo causal establecido en el artículo 455 de nuestra normativa vigente, Código Orgánico Integral Penal, señor juez. Por lo cual, Fiscalía, en toda la audiencia se ha demostrado tanto la responsabilidad del señor Cristian Andrés Puetate Alomía, que ha incurrido su conducta al delito tipificado y sancionado en el artículo 282. Por lo cual, señor juez, Fiscalía solicita ante su autoridad que se interponga al señor Cristian Andrés Puetate Alomía una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, como le establece el artículo 282
del Código Orgánico Integral Penal, también que se interponga una pena pecuniaria de 4 a 10 salarios básicos unificados del trabajador en general, como lo establece el artículo 70, numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal, señor juez. Y también, señor juez, solicito una reparación integral a la víctima con un tratamiento psicológico, ya que se ha sufrido un daño psicológico la víctima, es decir, la señorita María Alejandra Correa Narváez, señor juez. Hasta aquí la última intervención de parte de la Fiscalía, por lo cual devuelvo la palabra, señor juez. Muchas gracias, señor agente fiscal. Se le concede la palabra al abogado defensor a fin de que realice su alegato final. Muchas gracias, señor juez, señor fiscal. Dentro de esta audiencia, la defensa técnica del señor Cristian Andrés Poeta Telomía ha cumplido con lo que mencionó en su alegato de apertura. Esto es de que mi defendido por causas mayores, por fuerza mayor, realizó el acto de llegar a la casa de la menor, la señorita Andrea Elizabeth Poetate Narváez, únicamente acudiendo al llamado que realizó esta menor a su padre por el hecho y la circunstancia de que su madre no estaba en su casa ya hace un día y que el sector en donde vive no es el idóneo para tener un ambiente familiar. Asimismo, señor juez, a través de las pruebas practicadas, se ha demostrado que la menor fue quien lo solicitó a mi defendido, al señor Cristian Andrés Poetate Telomía, sin que él tenga conocimiento de que la señora ex esposa, la señorita María Alejandra Correa Narváez, estuviera en el hogar, ni mucho menos que la madre también, la señora Ana Michelle Narváez Andango, que estuviera en el mismo lugar. Por lo tanto, solicito, señor juez, que se tome en cuenta también la circunstancia atenuante, que se encuentra establecida en el numeral 5 del artículo 45, esto es por no haber eludido su acción de fuga u ocultamiento, no haber eludido su acción de fuga u ocultamiento. Esto es, como se lo mencionó y como se realizó el interrogatorio a los testigos presentados por la parte de la Fiscalía, de que mi defendido no presentó ninguna negativa al momento de producirse su aprehensión. Asimismo, como lo dije en el interrogatorio, solicito que también se tome en cuenta que el testimonio que presentó la señorita agente aprensora no tenía relación con la teoría del caso que maneja Fiscalía. Sin embargo, Fiscalía había mencionado de que la persona que presentó la boleta de auxilio al agente aprensor fue la mamá, la señora Ana Michelle Narváez Andango, y la señora agente aprensora nos mencionó que la única que presentó este documento de boleta de auxilio fue la hija, la señora María Alejandra Correa Narváez. En esta parte no tiene relación ni concordancia, por lo que solicito, señor juez, se tome en cuenta lo antes mencionado y también con el artículo 45 que había mencionado anteriormente. Esta es la circunstancia atenuante. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado de la defensa técnica. Señor fiscal, ¿va a hacer uso de la réplica? Sí, señor juez. Voy a mencionar acerca, señor juez, de que el señor Cristian Andrés Poetate Telomía tenía conocimiento acerca de la boleta de auxilio en su contra, por lo cual tenía conocimiento de las prohibiciones de acercarse a la víctima, al domicilio de la víctima o a lugares que concurre la víctima, señor juez. Y como el señor Cristian Andrés Poetate Telomía manifestó en su testimonio, señor juez, que él cometió el acto con dolo, es decir, tuvo el consentimiento y la intención de acudir al lugar de domicilio de la víctima, señor juez. Hasta aquí mi intervención. Devuelvo la palabra. Muchas gracias, señor fiscal. Señor abogado defensor, ¿va a hacer uso de la réplica? Sí, señor juez. La defensa del señor Cristian Andrés Poetate Telomía, como lo manifestó anteriormente, acudió al hogar únicamente con la intención de acudir al llamado de su hija, esto es por causas mayores. Mas, sin embargo, en cuanto a las alegaciones que realiza la parte de la Fiscalía, puedo decir que como defensa del señor Cristian Andrés Poetate Telomía, si ya nos vamos a lo teórico, podemos decir que se puede cometer un delito en relación o para salvaguardar un derecho mayor, ya que, como se lo ha mencionado anteriormente, el lugar en donde vive la menor
Es un lugar no apto para realizar una convivencia familiar, es decir, que se han producido diferentes actos delictivos en este mismo, y posiblemente por la llamada que tuvo la hija y al no contestar, mi defendido tuvo esa sensación de poder haber causado, de que se le puede haber causado un delito en el hogar de su hija, al encontrarse sola ya más de un día. Por esta razón, mi defendido únicamente acude al lugar para el auxilio de su hija, más no para cometer un delito. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado defensor. Fiscalía en esta audiencia ha aportado como medios probatorios la pericia realizada por la señorita Grace Kelly Changuán Pavón, quien estaba encargada sobre el acotejamiento y reconocimiento facial del video de la cámara de videovigilancia del sistema integrado ECU 911, quien nos manifestó que la persona quien actúa dentro del video es el señor Cristian Andrés Poetate Alomía. De igual forma, ha presentado el testimonio del agente apresor, la señora Camila Estefan Andrade Manosalvas, quien nos relató los hechos durante la aprehensión del señor hoy procesado. De igual forma, ha presentado el testimonio de la mamá de la víctima, la señora Ana Michelle Narváez, quien nos manifestó acerca de los hechos suscitados aquel día. Ha presentado como prueba documental la boleta de auxilio a favor de la señora María Alejandra Correa Narváez. Por otro lado, la defensa técnica ha aportado como pruebas a esta audiencia el oficio de las oficinas de telefonía de Claro, donde se ha registrado el historial de las llamadas. Ha presentado el certificado del Ministerio de Gobierno, donde el señor Cristian Andrés Poetate Lomía no tiene antecedentes penales. De igual forma, ha presentado el testimonio del hoy procesado. En base a todos los medios probatorios ejecutados y practicados dentro de esta audiencia, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y de las leyes de la República, el suscrito juez resuelve y declara culpable al señor Cristian Andrés Poetate Alomía en su calidad de autor directo bajo el delito tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, por lo cual se le impone una pena privativa de libertad de 1 año, misma que deberá ser realizada en el Centro de Rehabilitación Social de Tulcán, una pena pecuniaria de 4 salarios básicos del trabajador, una reparación integral a la víctima, esto es un tratamiento psicológico para la señora María Alejandra Correa Narváez. La sentencia debidamente motivada se le hará llegar a los correos electrónicos y casilleros judiciales de los sujetos procesales. Hasta aquí la presente diligencia de audiencia. Muchas gracias.